Hola a todos, ¿cómo están? En esta sesión estudiaremos los conceptos de traslación, rotación y reflexión, más conocido con el nombre de transformaciones geométricas rígidas. Bueno, el propósito de esta actividad, como les decía, es estudiar las transformaciones geométricas rígidas. También hemos considerado aquí la competencia del área. La competencia que trabaja esta actividad es resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y hemos considerado dos capacidades y su desempeño respectivos. También hemos considerado las competencias transversales a todas las áreas, que en estos tiempos de pandemia se ha vuelto importante desarrollarlas. Bien, antes de hablar de las transformaciones rígidas o también llamadas isometrías, tenemos que explicar qué cosa es la transformación geométrica. ¿Qué es una transformación geométrica en términos generales? Una transformación geométrica es, en general, cualquier aplicación, operación o conjunto de instrucciones para mover un plano o las figuras de un plano, de modo que dichas figuras o dicho plano se estire, se contraiga, cambie de forma, tamaño, etc. Ya, eso es en términos generales lo que es una transformación geométrica. También acá he considerado una definición matemática. Ejemplos de transformaciones geométricas. Por ejemplo, me piden transformar la región ABCD mediante esta regla o esta aplicación, que dice que a cada punto del plano ABCD se le multiplica por 3. Ahí está. Tengo la región ABCD, que es una región rectangular, ¿no? Y queremos transformarla mediante esta aplicación. O sea, cada punto de esta región se triplica. Eso significa que las distancias entre dos puntos se van a triplicar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La distancia entre A y B aquí es de 2 unidades, 2 cuadraditos. Entonces la distancia de A' hasta B es el triple. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se ha triplicado, ¿no? Se ha triplicado. Por ejemplo, aquí también, ¿no? El AD se ha triplicado. La distancia acá es 1, 2, 3 unidades. Aquí sería, el triple sería 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces cada punto o cada lado de la región rectangular ABCD se triplica mediante esta aplicación. Ya, lo que hace esta aplicación es agrandar el plano. Ya, es lo que su efecto, lo que produce es agrandar el plano. Aquí tengo otra transformación geométrica, un poco lo contrario, ¿no? En el caso anterior agrandaba el rectángulo, y en este caso lo va a reducir, ¿no? Lo va a reducir en tamaño. Transformar la región triangular MNO a través de la aplicación P' igual a 0,6 por P. O sea, estoy multiplicando a cualquier punto de la región triangular MNO por un factor que es un número menor que 1. Entonces, si se multiplica por un número menor que 1, entonces la figura se reduce, ¿no? ¿Ya? Y este es un caso de semejanza de triángulos. ¿Ya? Esta es una transformación de semejanza de triángulos. Notar que en toda transformación tenemos una figura original, MNO, y la figura transformada, que es la figura homóloga o la figura transformada. Transformación de semejanza de triángulos. Bien, ahora sí, vamos a estudiar la traslación, la rotación y la reflexión, o sea, las transformaciones rígidas. Son las transformaciones más sencillas, ¿no?
las más usuales, las más conocidas, ¿no? Las transformaciones rígidas son aquellas transformaciones que digamos que no modifican la forma ni el tamaño de las figuras, se preservan, no cambian, ¿ya? Y estas son la traslación, rotación y reflexión. Cuidado que la palabra reflexión también significa simetría. Reflexión o simetría son digamos palabras sinónimas, ¿no? Reflexión y simetría se usa aquí como equivalentes. Hay dos tipos de reflexión o simetría, la simetría axial y la simetría central. La simetría axial se refiere a un eje y la simetría central es relativa a un punto, ¿ya? Bajo estas transformaciones las figuras se mueven en el plano sin deformación, como si fuesen un cuerpo rígido, sin estirarse, sin contraerse, sin doblarse, etc. Manteniendo siempre su forma y tamaño. ¿Qué es una traslación? ¿Ya? El primer concepto, ¿qué es una traslación? Una traslación es una transformación que se aplica a una figura para cambiar de posición o de lugar, ¿no? Sin variar obviamente su orientación, tamaño y forma, ¿no? Sin variar básicamente la orientación, ¿no? Porque ya desde que es una transformación rígida no varía el tamaño ni la forma. Entonces aquí la característica principal es que no varía su orientación, ¿ya? Por ejemplo, trasladar la figura ABC en esta dirección, ¿ya? ¿Qué significa esta dirección? 5,4. Aquí está. Tengo el triángulo ABC, ¿no? Un triángulo rectángulo hemos considerado aquí, y lo hemos trasladado en esta dirección, ¿no? Este se llama vector dirección, 5,4, ya en el plano cartesiano, ¿no? Estos números se ubican en el plano cartesiano, ya. El 5 se ubica en el eje X, o sea, la primera componente, ¿no? Mirándolo de izquierda a derecha se ubica en el eje X, y la segunda componente se ubica en el eje Y, ya. Esta es la figura original y aquí tenemos la figura ya transformada. Entonces te explico. Esta dirección nos va a decir que debemos desplazar cada punto de esta región triangular, lo debemos desplazar la misma distancia, ¿no? 5 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia arriba. A ver, por ejemplo, el punto A se tiene que desplazar 5 unidades hacia la derecha. A ver, contemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 cuadraditos, 5 unidades hacia la derecha. Y luego 4 unidades hacia arriba. A ver, a partir de acá, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y ahí se ubica el nuevo punto A, que se convertiría en el punto A', ¿no? Lo he trasladado 5, o se ha desplazado 5 unidades hacia la derecha, ¿no? Y 4 unidades hacia arriba. El punto B, a ver, veamos. Tiene que desplazarse también igual, ¿no? 5 unidades hacia la derecha. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, 5 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Esta es la nueva posición del punto B, B'. Igual es con C. A ver, veamos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 unidades a la derecha. Y a partir de ahí, 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Y se ubica el punto C'. O sea, el punto C se ha desplazado y se ha transformado en el punto C'. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es una traslación. Es un desplazamiento. Y ojo, no ha variado ni su forma, ni su tamaño, ni su dirección o orientación, ¿no? Miren, ve. Miren esta recta, estas direcciones, ve. Eso significa que tiene la misma dirección, la misma orientación. No ha variado. Todos los puntos de esta región triangular ABC, ¿no?, se desplazan en la misma dirección que lo indica este vector. Aquí tenemos otro ejemplo
de traslación. Aquí dice trasladar la figura ABC en esta dirección. En este caso las componentes son -2 y -5, ¿no? Siempre se ubica, siempre se lee esto de izquierda a derecha, -2 y -5. -2 indica un desplazamiento horizontal en la dirección del eje X, ¿no? Hacia la izquierda, en este caso por ser negativo, y -5 indica una dirección vertical y hacia abajo en este caso porque es negativo. Ya, aquí está la figura ABC, esa es la figura original, ¿no? La que hay que trasladar en esta dirección, ¿no? Entonces este vector le llaman, este punto, este vector nos indica que debemos desplazar cada punto de la región triangular ABC una misma distancia, 2 unidades hacia la izquierda y 5 unidades hacia abajo para todos los puntos del triángulo ABC. A ver, veamos. El punto A, por ejemplo, el punto A se desplaza hacia la izquierda 2 unidades. Bueno, acá el punto está casi en la mitad del cuadrado, ¿no? Ya, y completaría más o menos por acá, ¿no? De aquí para acá son 2 unidades. ¿Ya? Y a partir de ahí 5 unidades hacia abajo, 1, 2, 3, 4 y 5, un poquito más aquí, ¿no? Ya, entonces esta distancia de aquí para acá representa 2 unidades y este de acá representa 5 unidades hacia abajo. Y lo mismo ocurre con el punto B y con el punto C, ¿no? Ya, el punto B también básicamente se ha desplazado 2 unidades hacia la izquierda y 5 unidades hacia abajo. Lo mismo con el punto C, 2 hacia la izquierda y a partir de ahí 5 unidades hacia abajo, y la nueva posición sería C', ¿no es cierto? Entonces A', B', C' indican las nuevas posiciones de los puntos originales A, B y C. Listo. Esta es la figura transformada, se llama figura transformada. Ya está ya. Rotación. ¿Qué es una rotación? Es la transformación mediante el cual una figura gira un cierto ángulo y alrededor de un punto fijo y en un determinado sentido. Puede ser horario o antihorario. Por ejemplo, acá tengo una figura ABC. Me dicen rotar la figura ABC alrededor del punto A un ángulo de 90 grados en sentido antihorario. Ahí está. La figura original es ABC. ABC es la figura original. Esta es la figura que hay que hacerla rotar, ¿no? ¿Con respecto a qué punto? Con respecto al punto A, nos dicen, ¿no? ¿Y qué ángulo? Un ángulo de 90 grados. ¿Y en qué sentido? En un sentido antihorario. ¿Ya? ¿Cómo se hace girar? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se ha obtenido esta figura rotada? Bueno, puedes usar el transportador. Con el transportador mides un ángulo de 90 grados tomando como uno de sus lados del transportador, o como tomando como uno de los lados del triángulo el AC, ¿no? El AC, por ejemplo, ¿no? Pones el transportador haciendo coincidir el borde del transportador con el lado AC y mides 90 grados. El centro, obviamente el centro del transportador lo pones en el punto A o en el vértice A y mides 90 grados y determinas el otro lado, el lado, digamos, AC', ¿no es cierto? Este lado que está acá. Pero para ubicar exactamente ese prima, ahora tienes que agarrar el compás, ¿no? Haciendo centro en A y radio AC, trazas un arco, ¿no? Hasta que coincida con el ángulo de 90 grados que ya habíamos trazado, ¿no? Con la recta, el ángulo de 90 grados coincide y ahí ubicas el punto C'. Y lo mismo haces con el punto B, ¿no? Tomas el borde del transportador y lo haces coincidir con el lado AB. Mides 90 grados, trazas una recta, ¿no? Por donde pasa el ángulo de 90 grados. Y luego, haciendo centro en A con el compás,
y radio AB, trazas un arco, ¿no? Que intersecta al ángulo de 90 grados, ¿no? A la recta de acá del lado. Y la intersección va a ser el punto B', ¿no? Luego une los puntos C', B', y A, y obtienes el triángulo girado, el triángulo rotado. Obviamente esto es más rápido usando GeoGebra, ¿no? Porque esto lo he hecho con GeoGebra, con el programa de GeoGebra. Entonces también vamos a ver eso, cómo se hace con el programa de GeoGebra. ¿Ya? Aquí tengo otro ejemplo. Me dice girar la figura OPQ alrededor del punto O, un ángulo de 120 grados, pero ya en sentido horario. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tengo la figura original, que es el triángulo OPQ, triángulo de color verde, y quiero hacerlo girar un ángulo de 120 grados, ¿no? Igual, ¿no? Usas el transportador, ¿no? Haces coincidir el borde del transportador. Por ejemplo, si yo quiero rotar el punto P, ¿no? Si yo quiero girar el punto P a su nueva posición P', entonces usas el transportador. Pones el transportador en su centro del transportador, lo pones en el punto O, con respecto al cual se va a girar, ¿no? En el punto O. Y el borde lo haces coincidir con el PO, ¿no? Y mides el ángulo, ¿no? Mides el ángulo, en este caso me piden 120 grados, mides este ángulo y por ahí trazas la recta, ¿no? Determinando el otro lado de este ángulo, ¿no? Del ángulo que mide 120 grados. Para ubicar P', con el compás haces centro en O y radio OP y trazas el arco de tal manera que intersecte a la recta que pasa por O, ¿no? Que es el otro lado del ángulo de 120 grados, ¿no es cierto? La intersección es el punto P'. Desde este punto P, ya su nueva posición ahora está aquí, ¿no? P'. Lo mismo haces con el Q, ¿no? Con el Q. Pones el centro del transportador en el O, que es el punto de giro, y el borde del transportador lo haces coincidir con OQ y mides un ángulo de 120 grados, ¿no? Y trazas la recta ahí que forma el ángulo de 120 grados. Luego, para determinar exactamente el punto Q', con el compás, haciendo centro O y radio OQ, trazas el arco, trazas este arco hasta que intersecte al lado, a la recta por donde pasa O, ¿no? Que va a ser el punto Q'. Y en este caso este angulito va a ser, digamos, este punto va a ser el nuevo punto, ¿no? La nueva posición de Q. Luego simplemente une los puntos P', Q' y O y se determina el triángulo que ha sido girado, ¿no? El triángulo rotado. ¿Ya? Bien. Reflexión. Reflexión, o también llamado simetría. ¿Qué es una reflexión? ¿Ya? Es la transformación por la cual la posición de una figura se invierte con respecto a una recta. ¿Ya? Es la transformación por la cual la posición de una figura se invierte con respecto a una recta, ya llamado simetría axial, o con respecto a un punto, llamado simetría central. Ya, dicha recta se llama eje de simetría y actúa como un espejo en el cual se refleja la figura dada. Ya, por ejemplo, reflejar la figura ABC con respecto a la recta vertical L. Aquí está. Tenemos la figura ABC y la queremos reflejar, ¿no? Con respecto a esta recta vertical. La dirección de esta recta es vertical, eje de simetría. Esta recta vertical se llama eje de simetría. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se refleja? ¿Cómo hemos obtenido esta imagen de este triángulo ABC? De la siguiente manera. Tienes que hacer que la recta, estos puntos A', B', C' son tales que la recta L intersecte perpendicularmente al segmento AA', B' y C', de modo que pase por el punto medio de esos segmentos. ¿Cómo lo hace? Puedes usar una regla, ¿no? Una regla o una escuadra, ¿no? Con una escuadra ubicas el ángulo de 90 grados, ¿no?
uno de los lados de la escuadra debe coincidir con la recta L y el otro lado debe pasar por el punto A. De ahí formas el ángulo de 90 grados. Luego mides la distancia de A hasta M, ¿no? Y lo digamos, la misma distancia de A hasta M, poniendo el punto en M, calculas la misma distancia, pones acá hasta ubicar el punto A', ¿no? Digamos, si esta distancia es 5, acá también mide 5, ¿no? Y ahí se va a encontrar el A'. Obviamente tienes que prolongarlo esta línea, ¿no? Igual aquí, ¿no? Para determinar el punto B', agarras la escuadra, ¿no? Uno de los lados de la escuadra lo haces coincidir con el eje de simetría, ¿no? Y el otro lado debe pasar por P, y automáticamente ya obtienes el ángulo recto. Luego mides con la regla, mides la distancia de B a N, y esa misma distancia lo prolongas para ubicar el punto B, ¿no? Mides también esa misma distancia, pero con la regla en la dirección de BN, ¿no? Por ejemplo, si acá mide 10 centímetros, acá también debe ser 10 centímetros, ¿no? De esa manera ubicas el punto B'. Y lo mismo haces con el otro punto, C'. Une los puntos y determinas el triángulo, ¿no? El triángulo reflejado, la imagen del triángulo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? De reflexión. Dice, reflejar la figura PQR pero con respecto a la recta obliqua L. Ya, ahora el eje de simetría es oblicuo, ya no es vertical, ¿no? Pero igual es se aplica el mismo principio, ¿no? Para obtener la figura reflejada, ¿no? Como te digo, puedes usando la escuadra ubicar el ángulo recto aquí, ¿no? Una vez que ubicas el ángulo recto, mides la distancia de R a E, y con la misma regla, ¿no? En la misma dirección de R a E, mide la distancia para ubicar el punto R'. Supongamos que RE mide 5 y aquí también debe ser 5, ¿no? Pero en la misma dirección que RE, ¿ya? Y así también se hacen los demás puntos. Bueno, creo que eso ha sido todo. Ojalá hayan entendido la explicación y será hasta una nueva oportunidad. Cuídense. Gracias, nos vemos. F.